No, trabajo. perdón, nada, Arrancamos de ya. vuelta, perdón, me faltaba grabar, siempre nos falta un poquitito. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Desde el área de trabajo de encefalopatía neonatal, les agradecemos su participación, ya llegando hacia el final del año. En el día de hoy, invitamos a la doctora Silvia Fernández Jonusas, que forma parte de nuestra área de trabajo, a conversar y a que nos cuente y nos enseñe un montón sobre el corazón, la encefalopatía hipóxico-isquémica. La realidad es que mucho hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica y cerebro, pero no solo es eso, esta falta de oxígeno también afecta a otros órganos nobles y entre ellos al corazón. Así que es un honor para nosotras, tanto para Sandra como para mí, que coordinamos en esta oportunidad. Y en este tiempito estuvimos acompañando a este grupo, tenerla Silvia hoy. Bueno, muchas gracias, Noé y, y equipo. No sé si le presentamos al resto de los acompañantes o lo hacemos al Sí, final. cómo no. Sí, sí, bueno. eh, Hoy nos acompañan en el panel reactivo. Vamos a tener a la doctora Teresa Masuccelli, jefa de terapia neonatal del Hospital Garrahan, el doctor Javier Meritano, jefe de terapia neonatal de la Maternidad Sardá, y el doctor Germán Barraza, que es el jefe de terapia neonatal del Hospital del Carmen de Mendoza. Así que es un lujo para nosotros tener este panel y escucharla a Silvia, que bueno, siempre aprendemos un montón, como dijo Noé, y para cerrar el año con esta charla que siempre viene bien reforzar todas estas cuestiones hemodinámicas, que está bueno reforzarlas siempre. Así que bueno, creo que ya podemos arrancar, Silvia. Dale, seguro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a este grupo tan entusiasta por difundir tantos conocimientos, porque verdaderamente que cada vez que sale algo nuevo sobre encefalopatía, rápidamente figura en el chat. Y como dijo Noé, el corazón también importa, el título que le pusieron a esta charla, y es verdad, porque en todo este tiempo creo que a todos nos pasó, el objetivo era la hipotermia terapéutica para mejorar los resultados neurológicos. Sin embargo, si el corazón no funciona, esos resultados no van a poder mejorar. Entonces, es importante saber qué está pasando también con el corazón, ¿sí? Y pasamos. Entonces, la pregunta es, esperen que voy a sacar la pantalla acá. La pregunta es si es más frecuente la hipertensión pulmonar en los recién nacidos con asfixia perinatal. Inicialmente, la verdad que no se hablaba mucho de esto. Los trabajos estaban dirigidos a ver qué pasaba con la evolución neurológica. Incluso en varios de los trabajos, ya acá mostré uno, no había diferencia entre presencia o no de hipertensión pulmonar en los pacientes que eran enfriados y en aquellos que no. Estos son trabajos de la década del 2000. Sin embargo, en el 2018, el doctor Satyan publica, ya hace un trabajo con el objetivo de determinar cuáles eran las características de los recién nacidos a término, era el grupo de pacientes con hipertensión pulmonar asociado con encefalopatía moderada o grave. Y concluyó que esta hipertensión pulmonar era más común en los lactantes con encefalopatía y que tenía clara asociación cuando la encefalopatía era más grave, cuando además se acompañaba de enfermedad pulmonar, sepsis, hipotensión y uso de inotrópicos. Y más recientemente, Joana y colaboradores encontraron una clara asociación entre hipertensión pulmonar y encefalopatía hipóxica isquémica, y además vieron que había varios factores entre pre y postnatales antes del inicio de la hipotermia terapéutica, incluida acidosis, hipercapnia, necesidad de reanimación, necesidad de inotrópicos, y vieron también que la incidencia de hipertensión pulmonar fue del 23% en el grupo de hipotermia y de 11% en los controles. Y haciendo un análisis multivariado en este grupo de pacientes, vieron que la hipertensión pulmonar fue 2,5 veces más frecuente entre los neonatos con hipotermia. Entonces, esa primera idea que teníamos nosotros, que la hipertensión pulmonar
no era una situación que teníamos que estar cuidando, ahora vemos que sí. Y quizás desde el principio, porque la siguiente pregunta es, ¿hay factores de riesgo que nosotros podemos conocer para adelantarnos quizás en el cuidado de esos bebés? Y parece ser que también existen factores de riesgo y que esos pueden ser la diabetes materna, la edad materna avanzada, la presencia de insuficiencia placentaria, medicamentos que reciben habitualmente las madres, AINES y los inhibidores de recaptación de serotonina, y la presencia de infecciones congénitas serían algunos de factores que nosotros tenemos que tener en la cabeza, que si ese paciente que nació con hipoxia isquemia, que tuvo una asfixia perinatal, se le suma algunos de estos, tenemos que estar un poquito más atentos. Después, más allá de esto, la presencia de hipoxemia fetal y oligoamnios condicionan en la vasculatura pulmonar un aumento en la muscularización, y entonces también tenemos que pensar que si nuestro paciente tiene alguna de esta condición, estar más atentos. Y otros factores ya que los vamos a conocer postnatales, como ser el parto prematuro, la presencia de acidosis grave secundaria hipercapnia, si el bebé requirió reanimación en sala de partos, si conocemos que hay disfunción miocárdica, si hubo presencia de síndrome de aspiración de líquido meconial, dificultad respiratoria, hemorragia pulmonar, sepsis, policitemia. Todas estas condiciones nos tienen que alertar que ese paciente tiene más riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Este cuadrito me parece bastante gráfico, es del doctor Satyam, que dibuja muy lindo, y entonces acá nos pone el feto que sufre asfixia perinatal, cuáles pueden ser las condiciones que se asocian con este cuadro y que además van a determinar que reciba reanimación en sala de partos, con necesidad de drogas, que se va a acompañar con este paciente, además, seguramente después de su nacimiento va a tener una depresión respiratoria, eso le va a dificultar para tener una adecuada expansión, reclutamiento pulmonar, va a haber un desarrollo probablemente de hipertensión pulmonar por todas estas condiciones, hipoxia, isquemia, acidosis, que llevan a la vasoconstricción pulmonar, el alto requerimiento de oxígeno, y que sumado a la hipotermia terapéutica va a afectar precarga, poscarga del corazón, y no nos olvidemos que también las suprarrenales van a estar influenciando estos cuadros, ¿sí? Entonces, acá es como un resumen de la fisiopatología del recién nacido, de la hipertensión pulmonar después de la asfixia. Entonces, es como bastante claro para recordar. Entonces, nuestra siguiente pregunta es, miren que quiero sacar esta barra, ahí está. ¿Cómo va a afectar la asfixia a la función cardíaca? Y sabemos que a nivel tisular, tanto hipoxia, acidosis, van a alterar el metabolismo fisiológico de los cardiomiocitos, inicialmente porque pasa de un corazón que estaba recibiendo el combustible por las vías glucolíticas, pasan a recibir a través de la oxidación de los ácidos grasos. Hay una redistribución de flujo sanguíneo que va a llevar a una disminución de la perfusión del músculo cardíaco, y si bien todo el músculo cardíaco se puede afectar, se afectan mayormente el endocardio y los músculos papilares. Van a ver que además esa afección se va a dar sobre un corazón inmaduro, sobre un miocardio inmaduro, con miofibrillas desorganizadas, que es un miocardio poco complaciente, con mucha incapacidad para manejar la precarga, la poscarga, sobre todo el corazón derecho, que tiene una disposición de sus fibras que solamente son longitudinales, ¿sí? A diferencia del corazón izquierdo, que tienen fibras transversales en la base y en la punta, fibras circunferenciales que le permiten sostener mejor la poscarga. Entonces, en una primera etapa, cuando está ocurriendo eso que nosotros llamamos la primera fase de la encefalopatía, el corazón también va a sufrir esta primera fase. Y esa disminución de la perfusión le va a llevar seguramente a la isquemia miocárdica. Eso va a llevar a un aumento de la presión intramural, a la disminución de la presión diastólica sistémica, ¿sí? Una baja presión sistémica. También tenemos que recordar que el miocardio se perfunde en diástole.
Y entonces, si nosotros tenemos un corazón derecho, sufriente, además esa baja presión diastólica, esa alteración de la circulación va a empeorar aún más todo el metabolismo cardíaco. Esta secuencia va a llevar a una miocardiopatía dilatada, una falta de reserva para hacer frente a la precarga disminuida por el bajo retorno venoso pulmonar, va a haber una falta de tolerancia al aumento de la poscarga, ¿sí? También se van a combinar situaciones como hipoxia, sepsis, acidosis, insuficiencia suprarrenal. Después el corazón, así como el cerebro, es como que se recupera de todo este insulto primario, pero posteriormente, si no se sostiene, si no diagnosticamos, si no sostenemos esta condición del músculo que se está recuperando, va a llegar a la segunda etapa, donde el estrés inflamatorio y oxidativo va a disminuir la contractilidad, va a haber una disminución nuevamente del gasto cardíaco, hipotensión, mayor deterioro del flujo sanguíneo cerebral y del resto de los otros órganos. Por eso tenemos que pensar que todo lo que estudiamos que pasaba en el cerebro también va a pasar a nivel cardíaco. Y entonces, nuestro objetivo con esta charla es ver cómo afecta la asfixia a la función cardíaca. Y entonces vamos a ver que vamos a encontrar diferentes fenotipos de presentación de hipertensión pulmonar en la asfixia. Y además de todo esto que le pasó al corazón, nosotros lo vamos a enfriar y posteriormente lo vamos a recalentar, y eso va a cambiar va a producir alteraciones hemodinámicas significativas que tenemos que estar atentos en cada situación. Con respecto a la hipertensión pulmonar, hay 3 fenotipos de hipertensión pulmonar en el bebé que sufre encefalopatía hipóxico-isquémica. Uno es la vasoconstricción hipóxica con aumento de la presión en la arteria pulmonar. El segundo fenotipo es la alteración del rendimiento del ventrículo derecho que compromete el flujo pulmonar. Y el tercero es la disfunción del ventrículo izquierdo que va a afectar la presión capilar pulmonar. Esto también se va a alterar en cada uno de estos fenotipos en la fase de enfriamiento y en la fase de recalentamiento. Entonces, vamos con el fenotipo 1. Puede ocurrir una mala adaptación luego del nacimiento debido ya sea a un proceso intraparenquimatoso pulmonar, un paciente con síndrome de aspiración de líquido meconial, neumonía, neumotórax, o alteraciones extraparenquimatosas, o sea, una enfermedad pulmonar per se, o si no, alteraciones extraparenquimatosas, acidosis, sepsis. Y sabemos que ambos van a afectar tanto la oxigenación, la ventilación y el reclutamiento pulmonar. También sabemos que este recién nacido, seguramente, si tiene una encefalopatía moderada o severa y va a entrar en hipotermia, tuvo una depresión respiratoria. Eso le impidió al bebé generar su capacidad residual funcional. Solamente recibió ventilación a presión positiva, y eso también condiciona un aumento de la resistencia vascular pulmonar. En este caso, la vasculatura pulmonar es normal, pero existe una vasoreactividad anormal que va a ser la que va a condicionar la hipoxia. Acá vemos en este diagrama, tenemos la hipertensión pulmonar aguda, una resistencia vascular pulmonar mayor que la resistencia sistémica, una poscarga elevada del ventrículo, perdón el ruido de afuera, una poscarga elevada del ventrículo derecho que provoca deterioro de la función, que va a llevar, si no se trata, a un deterioro de la función, una presión diastólica del ventrículo derecho y presión de aurícula derecha aumentada en relación a la presión de la aurícula izquierda. Entonces va a haber un shunt a través del foramen oval desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, lo que va a condicionar una desaturación preductal que va a ser alrededor del 80%. Además va a haber una disminución del llenado del ventrículo izquierdo, que va a llevar a disminución del gasto cardíaco izquierdo e hipotensión sistémica. Si el ductus está abierto, puede haber un shunt de derecha a izquierda a través del ductus, y esto puede ayudar a preservar la función del ventrículo derecho. También entonces ahí vamos a tener una desaturación postductal de alrededor del 65%. Si tenemos la suerte de hacer una ecocardiografía en ese momento, vamos a ver
que la función ventricular está conservada. Vamos a ver los shunts que van a ser de derecha a izquierda a través de tanto del foramen oval como por el ductus, y vamos a ver la insuficiencia tricuspidea de la hipertensión pulmonar que vemos acá, y vamos a tener una medición que se llama TAPSE, que nos habla, es el valor a la contractilidad del ventrículo derecho, es la excursión del anillo de la tricúspide, y que es mejor cuando la tomamos en el corazón derecho, porque como les dije, el corazón derecho tiene fibras longitudinales, entonces lo que valoramos con el TAPSE es cuánto se contrae el corazón desde la punta a la base. Y si tenemos un valor de TAPSE normal, nos dice que la función de ese ventrículo es una de las condiciones, uno de los resultados que podemos tener de que la función de ese ventrículo derecho es normal. Otro punto que podemos tener, otro elemento de diagnóstico de hipertensión pulmonar, es ver también la onda del Doppler pulsado de la arteria pulmonar. Y vemos, esta es la onda de salida del flujo sanguíneo pulmonar tomado a nivel de la válvula pulmonar. Y esto es característico de la hipertensión pulmonar, donde la válvula pulmonar se abre, sale un flujo de sangre, pero rápidamente es frenado por el aumento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, tener esta muesca en el flujo sanguíneo pulmonar, en la salida de sangre desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, es característico de hipertensión pulmonar. Entonces, yo les fui, si bien vamos a hablar también de manejo más tarde, pero me pareció como para ir mirando ya en cada caso cuál sería el manejo más apropiado. Entonces, en esta situación donde todavía nuestro corazón está funcionando adecuadamente, pero tenemos un aumento de presión en la arteria pulmonar, ¿qué es lo que tenemos que optimizar? Primero, pensar en una ventilación adecuada, evitando hipocapnia, porque eso nos va a llevar a vasoconstricción cerebral. Pensar si es un paciente que está más de un pretérmino tardío y entonces necesita surfactante, ya sea por dificultad respiratoria, por hemorragia, por SALAM. Realizar un reclutamiento pulmonar adecuado, teniendo en cuenta que una presión media alta en la vía aérea puede aumentar la poscarga al ventrículo derecho y disminuir la precarga. Considerar si el bebé necesita sedación analgesia para evitar el aumento reactivo de la presión en la arteria pulmonar. El oxígeno necesario para alcanzar una saturación entre 90 y 95%. El oxígeno es el primer vasodilatador pulmonar, pero saber que también es tóxico cuando se expone en exceso, ¿sí? Y debido al shunt de derecha a izquierda, hay un umbral en el cual, por más que nosotros aumentemos la FiO2, ya no va a tener impacto en la saturación, ¿sí? Y saber que el oxígeno excesivo puede causar daño pulmonar por las especies reactivas al oxígeno. Ahora, si no tenemos mejoría con todo esto que hicimos, pensar si tenemos disponibilidad de manejarnos con óxido nítrico, añadir óxido nítrico al tratamiento, sí. Sabemos que es uno de los únicos agentes estudiados para la insuficiencia respiratoria hipóxica en los bebés a término y casi a término. Ahora, colocamos óxido nítrico, vemos que no hay variación, tenemos que destetarlo, retirarlo directamente, ¿sí? No hay, si funciona, funciona, si no funciona, sacarlo, ¿sí? Cada vez tenemos más datos que tanto la vasopresina como la noradrenalina pueden mejorar esta relación entre la resistencia vascular pulmonar y sistémica, ¿sí? Y se puede considerar la prostaglandina si el ductus se vuelve restrictivo como una descarga a ese ventrículo derecho, ¿sí? Y siempre la hidrocortisona cuando no hay respuesta a más de un agente vasoconstrictor o inotrópico, ¿sí? En diferentes situaciones. Bueno, después tenemos el fenotipo 2, donde tenemos la disfunción del ventrículo derecho. Sabemos que el funcionamiento normal del ventrículo derecho es fundamental para que le llegue sangre al pulmón y ésta sea oxigenada. Ahora, tanto el ventrículo derecho, ¿por qué va a sufrir? Y puede sufrir por lo mismo que van a sufrir todos los órganos, incluido el cerebro, o por la lesión primaria de hipoxisquemia, por la lesión por reperfusión,
porque hay una respuesta a una presión pulmonar muy elevada por la vasoconstricción hipóxica, que es excesiva, o también porque hay una interacción ventricular con la enfermedad del ventrículo izquierdo. Entonces, también puede claudicar el ventrículo derecho. Nuevamente, conocer esto de que es un ventrículo que a misma poscarga que el ventrículo izquierdo, la capacidad del ventrículo derecho es menos robusta en su respuesta, entonces claudica mucho más fácil por esto que les contaba, de la disposición de sus fibras, por la inmadurez de los cardiomiocitos. Siempre recordar que estos corazones tienen menor cantidad de retículo sarcoplásmico y entonces tenemos que darle una alta disponibilidad de calcio para mejorar la contractilidad, ¿sí? Y recordar que el flujo sanguíneo pulmonar es dependiente de que haya una baja resistencia y es muy susceptible a incrementos en la resistencia pulmonar. Un poquito de aumento de presión en la arteria pulmonar ya produce una disminución en el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces, esta disfunción primaria del ventrículo derecho por sí sola va a tener el potencial de llevar al agrandamiento biventricular, a miocardiopatía dilatada y mayor deterioro de la circulación sistémica y de todos los órganos finalmente. En el año 2019 ya la doctora Kiesinger había publicado este trabajo donde demostraron que la presencia de disfunción del ventrículo derecho a las 24 horas en bebés con encefalopatía hipóxico-isquémica en etapas tempranas sometidos a hipotermia terapéutica era un predictor independiente de muerte o resonancia normal a corto plazo y de desarrollo neurológico adverso en la primera infancia, incluso aún después de ajustar la gravedad de la lesión y la carga de la enfermedad posterior con parámetros funcionales del ventrículo izquierdo que se mantuvieron preservados, ¿sí? Y la pseudonormalización de la hemodinamia pulmonar. Entonces, es fundamental el manejo cuando diagnosticar si hay hipertensión pulmonar, proteger al ventrículo derecho, porque de este va a depender mucho después el funcionamiento también del ventrículo izquierdo, ¿sí? Esta sobrecarga del ventrículo, esta enfermedad del ventrículo derecho, en general, con buen tratamiento, se resuelve alrededor de la primera semana de vida. En este fenotipo 2 de disfunción, bueno, nuevamente acá les hice un esquema, pero es todo lo que conversamos, ¿sí? Presión elevada al ventrículo derecho, que lleva a una presión elevada en la aurícula, shunt de derecha a izquierda, lo que lleva a desaturación preductal, ¿sí? Y esto también lleva a una disminución del drenado del ventrículo izquierdo, que va a llevar a hipotensión sistémica, bajo gasto cardíaco izquierdo, el shunt por el ductus también va a ser de derecha a izquierda, ¿sí? Si tenemos, también tenemos que ver cómo está la condición del ductus, si no es un ductus restrictivo, ¿sí? Y si hay suficiente flujo por el ductus, puede ser que no haya mucha saturación diferencial. Y entonces, ecocardiográficamente, ¿qué vamos a ver? Y un ventrículo izquierdo que se contrae muy mal, ahí se fue, una insuficiencia tricuspidia importante, como podemos ver acá por el shunt en el Doppler color o también en el Doppler pulsado. Y si ven acá, también podemos hacer una medición de la función por el TAPSE y ven que esto era diferente al número que teníamos anteriormente, o sea que hay una disminución de la contractilidad de ese ventrículo derecho. ¿Cuál sería el manejo en esta situación? ¿Sí? Y mucho similar al anterior, cuando teníamos la hipertensión pulmonar con la resistencia vascular pulmonar elevada. Pero acá se sumó el componente de disfunción sistólica o diastólica del ventrículo derecho. Entonces, en este momento es cuando tenemos que dar un soporte inotrópico, ¿sí? Y ese soporte inotrópico lo vamos a dar o con dobutamina o con adrenalina, ¿sí? Ojo, muchas veces estamos tentados a poner milrinona. Es peligroso en un paciente que ha tenido una hipoxia isquemia porque
solamente en aquellos que tengan muy buena tensión arterial y una diuresis ya constatada y adecuada. ¿Por qué? Porque primero se elimina por riñón y puede tardar en eliminarse, se acumula y es muy difícil de revertir la hipotensión que produce la milrinona. Si estamos seguros que podemos hacerlo y amerita, y hablamos con los cardiólogos, lo discutimos y decidimos dar milrinona, no dar bolos y empezar con dosis muy bajitas para ver la respuesta. Ahora, también tenemos que considerar la administración de prostaglandinas si el ductus es restrictivo para aliviar al ventrículo derecho si éste empieza a fallar, ¿sí? Esto es reconocer que lo estamos haciendo a expensas de hipoxia, de producir hipoxia postductal. Pero, según los que más saben de este tema, dicen que es mejor mantener la perfusión y el flujo y estar azul que no tener flujo y estar gris, porque no tenemos un flujo sanguíneo suficiente para el resto del organismo, ¿sí? Y por último tenemos el fenotipo 3, ¿sí? Que es el de disfunción del ventrículo izquierdo. Como venimos diciendo, el ventrículo izquierdo también sufrió el insulto hipóxico isquémico inicial, la injuria por reperfusión. Esto va a llevar a alteración de la función sistólica, diastólica, caída del gasto cardíaco y va a llevar, si hay un fallo severo, va a comprometer la compliance, aumento de la sobrecarga de manera retrógrada, ¿sí? Congestión venosa pulmonar, y esto es lo característico de la disfunción izquierda. Va a aumentar la presión en la arteria pulmonar con agravamiento del cuadro de hipertensión pulmonar. Y este fallo cardíaco con congestión venosa pulmonar agrava el cuadro, que no es el cuadro del fenotipo 1. Por lo tanto, acá tenemos que evitar los vasodilatadores, ¿sí? A ver qué es un corazón, donde, bueno, acá tenemos en el esquema fallo al ventrículo izquierdo, que imita el aumento de la resistencia vascular pulmonar, y fallo del derecho. El estrés lleva a un compromiso significativo del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo está comprometido con disfunción sistólica y diastólica, aumentando las presiones de manera hacia la aurícula y hacia las venas pulmonares. Acá lo característico de este cuadro es que el shunt a través del foramen oval va a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Por el aumento de la presión en estas cavidades que no se pueden vaciar. Entonces es probable que tengamos una saturación preductal alrededor de 95%, pero eso también va a depender del QPQS, de la saturación venosa pulmonar y de que no tengamos una patología pulmonar, un neumotórax, una neumonía, un síndrome de aspiración de meconio que nos puede también bajar esa saturación, ¿sí? Y la saturación postductal va a estar alrededor del 60%. Clínicamente, en este fenotipo, lo que vamos a observar es un edema pulmonar, que podemos observarlo por radiografía o por ecografía pulmonar, un shunt persistente de izquierda a derecha a través del foramen oval y de derecha a izquierda a través del ductus, un fallo cardíaco, como van a ver acá, un ventrículo izquierdo que no se mueve, un fallo cardíaco severo. Y entonces, en estos casos, la circulación sistémica va a depender exclusivamente del flujo derecha-izquierda por el ductus. Es similar a la situación de la hipoplasia del ventrículo izquierdo, donde es el ductus el que irriga la circulación sistémica. Esta disfunción izquierda a menudo es transitoria, tiene un máximo de severidad entre 48 a 72 horas y luego se va resolviendo con el tratamiento adecuado. Acá vemos otra imagen, fíjense cómo se mueve este corazón, nada, ¿sí? Y cómo el flujo a través del foramen oval es de, a ver si tengo otra imagen, es por el foramen oval de izquierda a derecha y por el ductus de derecha a izquierda. Acá se ve claramente a través del foramen oval, que es de izquierda a derecha. ¿Y cuál sería el manejo en este fenotipo 3 de disfunción ventricular izquierda? Y inicialmente el apoyo inotrópico, adrenalina, dobutamina, nuevamente la milrinona con muchísimo cuidado, con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco, ¿sí?
siempre evitar en estas situaciones, evitar los vasodilatadores pulmonares para prevenir la exacerbación del robo sistémico, ¿sí? Especialmente cuando hay un shunt ductal de derecha a izquierda, que es esencial para el flujo sistémico. O sea, todo lo sistémico se está irrigando a través del flujo que le llega a la aorta por el ductus, perdón. ¿Sí? Y en esta ocasión puede ser necesario mantener la permeabilidad del ductus con prostaglandinas cuando la circulación sistémica, bueno, depende del gasto del ventrículo derecho, ¿sí? Por eso le decía que es muy similar al manejo del ventrículo izquierdo hipoplásico. Acá tenemos el esquema y, y vemos que tanto la saturación pre y postductal es similar, ¿sí? Acá en estos casos tanto la aurícula derecha como la aurícula izquierda tienen la misma presión y bueno, lo claro que nos van a decir los cardiólogos, lo vamos a poder ver, es la disfunción biventricular. Fíjense, corazón izquierdo que no se mueve, un corazón derecho que tampoco se mueve, sin contractilidad, ¿sí? Y en casos donde tengamos una disfunción biventricular significativa, el objetivo es brindar apoyo inotrópico, adrenalina y dobutamina, son los primeros agentes que consideramos en esta situación, ¿sí? Estos pacientes con disfunción biventricular suelen estar hipotensos e hipóxicos, tienen bajo gasto ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Siempre pensar que podemos agregar hidrocortisona porque es frecuente la insuficiencia adrenal en casos de hipoxisquemia, ¿sí? Y si el tratamiento falla y uno puede poner a que estamos en un lugar donde podemos poner a consideración el ingreso a ECMO, bueno, bienvenido sea, ¿sí? Ahora, estos hablamos de los fenotipos, los 3 fenotipos y el del fallo biventricular. Ahora, ¿qué impacto sobre todo este cuadro que tenemos va a tener la hipotermia terapéutica sobre la hipertensión pulmonar? La hipotermia terapéutica se considera el estándar de cuidado para el tratamiento del paciente que tiene una encefalopatía hipóxica isquémica moderada grave. Pero es también conocido que la hipotermia produce una inestabilidad cardiovascular, ¿sí? Y eso puede llevar a hipertensión pulmonar. Y entonces, si sumamos una lesión primaria de hipoxia, tenemos que estar atentos a los cambios que va a producir tanto el enfriamiento como el recalentamiento. Pero si sabemos que cada una de estas cosas que estamos haciendo va a impactar, lo que tenemos que tener por cierto es que los riesgos se ven superados por los beneficios, tanto para la sobrevida como para el desarrollo neurológico. Por eso tenemos que cuidar y trabajar sobre la estabilidad hemodinámica y por todos los medios evitar suspender el tratamiento de hipotermia. ¿Y qué va a pasar con el enfriamiento entonces? ¿Qué le va a pasar a todo el sistema cardiovascular con el enfriamiento? Vamos a tener un aumento de la resistencia vascular pulmonar, ¿sí? Sabemos que el rendimiento cardíaco depende de la interacción entre la precarga, la poscarga, la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Que la hipotermia causa una vasoconstricción pulmonar y modula la resistencia vascular pulmonar por mecanismos neuronales, ¿sí? Esto puede ser clínicamente significativo. En un trabajo, Basket y Kiesinger demostraron que el ingreso a hipotermia producía aumento de la presión media en la arteria pulmonar, ¿sí? En los pacientes al inicio de la hipotermia, un empeoramiento en la hemodinamia pulmonar, sin embargo, no habían visto disfunción del ventrículo derecho. Otros estudios observacionales vieron que los pacientes al entrar en hipotermia podían tener mayor requerimiento de oxígeno, pero no ocurría esto en todos los neonatos. Hay expertos que sugieren que al inicio del enfriamiento se puede modular si uno está atento a ver qué le está pasando al corazón y si se avecina que puede haber un fallo cardíaco, ya empezar a sostener el corazón según lo que necesite, ¿sí?
por eso se recomienda que mucha precaución, sobre todo en aquellos pacientes que dijimos que tienen determinados factores de riesgo, que tienen más riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Con respecto al aumento de la resistencia vascular sistémica, vemos que al nacimiento el sistema simpático no está completamente funcional, ¿sí? Hay un tono vascular periférico que sigue siendo alto, no hay una relajación, hay una disminución de los receptores beta adrenérgicos y el enfriamiento produce mayor expresión de los receptores alfa adrenérgicos e incluso atenúa el efecto de los beta adrenérgicos. Entonces, en última instancia, esto quizás produzca una disminución en el efecto que tienen los cardiotrópicos, ¿sí? Pero bueno, estar atento que esto puede pasar. La disminución de la precarga puede deberse a varias condiciones, generalmente muchos es responsabilidad nuestra. Una de ellas es el leak capilar que tienen, el edema que se produce en todos estos pacientes, que hay pérdida de líquido del intravascular al extravascular. Segundo es que nosotros, temiendo la insuficiencia renal, temiendo sobrecarga de líquidos, estos pacientes le damos menor cantidad que cualquier recién nacido que necesita una venoclisis para las primeras horas de vida. Entonces, además, le estamos dando menor cantidad de volumen. Además, le estamos sacando sangre mínimamente y el primer día 4 veces, ¿sí? El segundo día quizás un poquito menos o también según la condición del bebé. Entonces, sobre la precarga, mucho tenemos responsabilidad nosotros, ¿sí? Con respecto a la contractilidad, vemos que los bebés que son, al ingresar en hipotermia terapéutica, vemos que pueden tener una contractilidad disminuida ya por el insulto hipóxico isquémico, ¿sí? Pero se vio que esta disminución de la contractilidad puede verse tanto en pacientes enfriados como no enfriados, ¿sí? Y sabemos que en esta condición hay una disminución del trabajo cardíaco y eso se puede expresar, por ejemplo, o se puede atenuar, dado que, y esto nos muestra, por ejemplo, el ácido láctico, y se puede relacionar a que al enfriar hay una menor carga, una disminución en el metabolismo y entonces aún aunque la contractilidad esté alterada, puede ser suficiente en ese paciente, dado que eso se muestra con que hay un descenso del láctico luego de las primeras horas de tratamiento. Con respecto a la bradicardia, sabemos que es producida por una repolarización que es más lenta del nódulo sinoauricular, ¿sí? Que es tiene que ver con esta reducción intracelular de calcio. En general no suele requerir tratamiento médico, también puede tener que ver este aumento del sistema parasimpático sobre el corazón durante la hipotermia, ¿sí? Que puede producir una bradicardia moderada y disminución del volumen sistólico. Y por último, esta alteración del acople ventrículo derecho arteria pulmonar. Sabemos que la función del ventrículo derecho depende de la poscarga, ¿sí? Ahora, si hay un aumento en la presión de la arteria pulmonar, va a haber una respuesta proporcional del ventrículo derecho. Y esto también está regida por la ley de Frank-Starling. Hay un momento, el ventrículo va a trabajar para entregar sangre hasta que llega un momento en que ya no pueda hacerlo y claudique, y eso es lo que tenemos que evitar, porque una vez que se produce esta alteración del acople, es mucho más difícil revertir el cuadro y sostener ese ventrículo derecho. Bueno, por si fuera poco, todavía nos falta toda la fase de recalentamiento. ¿Y qué pasa en esta fase de recalentamiento? Y es como que volvemos para atrás con todo lo que pasó con el enfriamiento. Todas las resistencias empiezan a disminuir. Disminución de la resistencia vascular pulmonar, disminución de la resistencia vascular sistémica, aumento de la precarga porque ahí empieza a haber mayor volumen circulante, mejora la contractilidad porque también mejoran la expresión de los receptores, hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay una mejoría del acople del ventrículo derecho. Si bien se conoce bastante lo que pasa con el enfriamiento, con respecto al recalentamiento y la función hemodinámica, no está muy bien determinado, pero sin embargo,
toda esta situación de disminución de las presiones, mejoría de la precarga, también un aumento de todos los, de una mejoría en el sostén cardíaco, puede llevar a que si bien no se sabe con certeza, pero es el momento, no se sabe con certeza cuál sería el punto, en este momento es cuando mayormente se desarrollan las hemorragias intraventriculares. Así que también hay que tener mucho cuidado en esta situación y la presencia de convulsiones. A ver si tiene que ver, que probablemente pueda tener que ver porque está todo muy relacionado. eh, el recalentamiento es una fase de mucho cuidado por toda esta vasodilatación pulmonar y sistémica que produce, ¿sí? Este cuadrito no lo voy a leer de nuevo porque es un resumen, pero esto les va a quedar a ustedes. Es un resumen de todo lo que estuve diciendo, qué pasa con el insulto hipóxico isquémico, con la fase de enfriamiento y con la fase de recalentamiento a nivel vascular y miocárdico, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para llegar a un diagnóstico de hipertensión pulmonar en la encefalopatía? Y siempre es una duda, ¿cómo la diagnosticamos? ¿Cuándo la diagnosticamos más que cómo? Y porque en nuestro diario son pocas las cosas que podemos hacer, el monitoreo que podemos hacer para evaluar el corazón, ¿sí? Por ejemplo, nos basamos en la tensión arterial y muy bueno que tenga una tensión arterial que esté dentro de los percentilos, pero no nos va a hablar ni de función del ventrículo derecho ni de flujo sanguíneo cerebral, láctico, diuresis, y son parámetros que nos van a guiar quizás en el tratamiento, pero en el agudo nos van a decir pocas cosas. Marcadores cardíacos, y van a ser posterior, nos va a servir para otra cosa, quizás para determinar cuán lesionado puede estar el corazón, pero de ahí pocos datos más vamos a poder obtener. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de tener es una valoración cardiológica con un ecocardiograma para hacer el manejo hemodinámico adecuado, ¿sí? Entonces, y ahora la pregunta es, ¿cuándo solicitamos ese manejo, esa valoración cardiológica? Y algunos dicen que tenemos que hacerlo cuando vemos que el paciente tiene algún deterioro hemodinámico significativo. Algunos dicen que cuando empezamos a poner inotrópicos, pero tenemos que saber qué necesita el paciente antes de poner el inotrópico. Necesita un vasopresor, necesita un inotrópico, ¿sí? Pero bueno, en este cuadro, les puse así, no se lo van a aprender. Si en algún momento están al lado del cardiólogo, les pueden decir, yo necesito saber esto, esto y esto. Pero en realidad lo que necesitamos saber es la gravedad de la hipertensión pulmonar, la evaluación de la performance del ventrículo derecho e izquierdo y la evaluación de los cortocircuitos que nos va a decir cómo está ese corazón, ¿sí? Y ahora un poquitito de cómo lo manejamos, que ya en todas las categorías ya fui diciendo, esto va a ser más como un repaso. Sabemos que tenemos 4 áreas principales de intervención en este paciente tan grave, ¿sí? Y que necesita tanto cuidado y un cuidado integral. El primero es el soporte cardiorrespiratorio, ajustar los parámetros de ARM, hacer corrección de las alteraciones metabólicas, evaluar sedación y el dolor, si el paciente necesita o no. Necesitamos administrar surfactante, estamos bien, tiene el respirador adecuado, tiene los parámetros adecuados. Si sospechamos infección, haremos el tratamiento antibiótico, no es necesario si no hay sospecha, ¿sí? Utilizar vasodilatadores pulmonares si tenemos que disminuir la poscarga del ventrículo derecho, realizar un adecuado soporte cardiotrópico si tenemos disfunción del ventrículo derecho o izquierdo, y bueno, en lugares específicos, pero bueno, esto está escrito por gente que puede tener acceso a ECMO, bueno, si fuera necesario, uno debiera considerar, ¿sí? Esto también es un esquema, no los voy a leer, pero bueno,
el soporte respiratorio, lo que dije, correcciones, mantener oxigenación, un reclutamiento pulmonar adecuado. Esto es bastante sencillo de hacer mediante la ecografía pulmonar, ¿sí? La terapia, si necesitamos vasodilatadores pulmonares, si no tenemos óxido nítrico, considerar sildenafil o prostaciclinas, optimización del soporte del ventrículo derecho, optimizar precarga, disminuir poscarga, ¿sí? Mejorar la función del ventrículo derecho, optimizar el soporte del ventrículo izquierdo, ¿sí? Este cuadro está yo después les dejo la bibliografía, que también es optimizado según el fenotipo, las líneas de manejo, que si hay falla, disfunción ventricular, la droga de primera línea que se usa es la dobutamina, de segunda línea la epinefrina, y si uno ya tiene dos inotrópicos, se considera la hidrocortisona, ¿sí? Entonces, básicamente, en todos son similares según cuál es el fenotipo que predomine, excepto en la disfunción del ventrículo izquierdo, donde lo que tenemos que hacer es sostener el corazón y eventualmente agregar prostaglandinas para mantener abierto el ductus. Estos son similares, es lo que le estuve diciendo, para cada tipo de disfunción. Y saber que esta selección de vasodilatadores pulmonares y medicamentos cardiotrópicos siempre tiene que estar basado en la enfermedad que tiene el paciente, ¿sí? Porque sí, ¿qué necesita ese bebé, ¿sí? En cada situación. La otra vez en otra charla comentaba que el uso de la ecocardiografía funcional ha mejorado muchísimo el tratamiento de los pacientes. Y en Canadá habían hecho un estudio donde observaban si instituían el tratamiento a un paciente y después le hacían un ecocardio funcional, o sea, hacían el manejo habitual, el paciente tenía hipotensión, bueno, vasopresor, bueno, y después se hacía la ecocardiografía. Y vieron que en más del 40% de los pacientes tuvieron que modificar el tratamiento que instituyeron inicialmente porque no estaba dirigido a la patología que tenía el bebé. Bueno, otra vez un resumencito: disfunción del ventrículo derecho, primera línea dobutamina, segunda línea adrenalina. Si necesitamos soporte vasopresor en situaciones de presión diastólica baja con función de ventrículo izquierdo adecuada, noradrenalina o vasopresina. Y si tenemos síndrome de aspiración meconial más hipertensión pulmonar, acordarse que podemos beneficiar de una terapia de optimizar el volumen tidal, pensar en administrar surfactante y luego, si necesita, óxido nítrico. Bueno, un ejercicio chiquito de pensar en un paciente en hipotermia, con hipertensión pulmonar grave, disfunción sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, moderada grave, tiene el ductus abierto con flujo de derecha a izquierda, ya está recibiendo dobutamina a 10 gamas, su condición clínica empeora, profundiza la hipoxemia, aumenta el ácido láctico. Mi pregunta es, ¿qué droga elegirían de primera elección y qué no harían? Y las opciones son: le agregaríamos adrenalina, le pondríamos óxido nítrico, iniciaríamos milrinona o suspenderíamos el tratamiento con hipotermia, porque asumimos que empeoró con el tratamiento con hipotermia. No sé si están habilitados para contestarme, pero la respuesta sería, en este caso, este bebé está con dopamina 10 gamas, le agregaría adrenalina para mejorar el sostén inotrópico de este paciente. No iniciaría óxido nítrico, por esto que hablamos que tenemos que evitar el vasodilatador pulmonar, si no, toda la sangre se va a ir hacia el pulmón nuevamente, en detrimento de la perfusión sistémica. Tendría mucho cuidado con la milrinona y evitaría suspender la hipotermia. Acá también este es un cuadro que, bueno, está basado en la fisiopatología, si tenemos predomina fallo respiratorio hipóxico o compromiso hemodinámico, y cuáles son las mejores acciones, ¿sí? Si tenemos mayor compromiso, una enfermedad, hipertensión pulmonar, más una enfermedad parenquimatosa, optimizar el reclutamiento pulmonar, o sea, siempre mirar qué TIDAL tiene ese paciente, ¿sí? Tratar de, en lugares donde tienen respiradores con uso de sensor de flujo pulmonar, utilizarlos, porque es mucha la información que nos da
y podemos mejorar mucho la asistencia respiratoria. Si es necesario nuevamente reemplazo de surfactante, colocación de óxido nítrico, ¿sí? Y ahora sí predomina el compromiso hemodinámico, bueno, según si hay hipotensión sistólica, dobutamina adrenalina, si hay hipotensión refractaria hidrocortisona, ¿sí? Según la disfunción, si tenemos un ecocardio que nos dice que los ventrículos están, la función sistólica es normal y hay hipotensión arterial, podemos hacer uso de vasopresina y noradrenalina. Acordarse que estas medicaciones, hay muchos reportes que son muy útiles también en disminuir la presión arterial pulmonar, más allá de producir hipertensión sistémica, ¿sí? Y no olvidarse de evaluar coronarias u otras situaciones de otras enfermedades como miocarditis. No viene al caso por el tema de la hipertensión pulmonar, cuáles son los cuidados que tenemos que tener con este paciente con hipertensión pulmonar severa, más allá de todos los cuidados que le estamos dando por el tratamiento de hipotermia terapéutica. Y entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? ¿Sí? Paciente asfixia perinatal y patología pulmonar asociadas son monitoreados para detectar la inestabilidad hemodinámica. Ese monitoreo es más o menos preciso. Si consideramos la evaluación ecocardiográfica, estamos re bien para el diagnóstico y el seguimiento y el análisis de los resultados. Acuérdense, lo ideal sería que cuando uno empieza a hacer un goteo con un neutrópico, poder mirar cuál es la respuesta. Y si tiene respuesta, lo dejamos, lo subimos, lo bajamos, pero si no tiene respuesta, también podemos retirar el tratamiento, ¿sí? Pero bueno, esto debiera ser una práctica estándar en todas las instituciones que manejen estos pacientes tan graves, ¿sí? ¿Cuáles serían las mejores prácticas? En pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica asociada a hipertensión pulmonar, que pueden tener múltiples etiologías subyacentes, estas deben tratar de reconocerse porque el enfoque del tratamiento puede diferir según la lesión inicial y durante cada fase de la hipotermia, tanto en el enfriamiento como en el recalentamiento. Saber que la presión arterial no es un predictor confiable de bienestar cardiovascular ni de disfunción cardíaca, ¿sí? Cuando la presión arterial cae, pasaron un montón de cosas y ya fallaron un montón de mecanismos para sostener la presión arterial. Entonces tenemos que tratar de anticiparnos a esa situación. Evaluar los perfiles hemodinámicos de la hipertensión pulmonar con examen clínico exhaustivo, la ecocardiografía cuantitativa integral para ya sea ayudar o guiar la intervención terapéutica, ¿sí? Saber que tanto la agresión inicial, la hipotermia y el recalentamiento van a modular los determinantes del gasto cardíaco. Esto que hablamos, precarga, poscarga, contractilidad, frecuencia. Por lo tanto, hay que ir ajustando cuidadosamente los tratamientos que pusimos a ese bebé, ¿sí? Ya sea agentes cardiotrópicos, vasodilatadores, ¿sí? Para tratar de compensarlos. ¿Y qué cambios podemos hacer nosotros para mejorar nuestros resultados? Y es verdad que tenemos que mirar el corazón, entonces la ecocardiografía temprana nos puede ayudar para delinear cuánto contribuye la hipertensión pulmonar, la disfunción del ventrículo derecho, la disfunción del ventrículo izquierdo, a la manifestación clínica de esta hipertensión pulmonar que vemos después de la asfixia perinatal. Tener alto índice de sospecha de disfunción cardiopulmonar y hipertensión pulmonar, sobre todo si reconocimos alguno de los factores de riesgo, ¿sí? No esperar a que todo falle para instituir un tratamiento, no correr de atrás al paciente, ¿sí? Los recién nacidos con un evento hipóxico perinatal con riesgo de hipertensión pulmonar, lo ideal sería estudiarlos con ecocardiogramas seriados para ir evaluando tanto la gravedad del cuadro como la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y en las diferentes fases, ya sea de enfriamiento como de recalentamiento, ya que estas van a modificar, como vimos, la condición de carga y el flujo sanguíneo. Y tenemos que ajustar, nos va a ayudar la ecocardio a ir haciendo un ajuste cuidadoso de inotrópicos y evitando aquellos que contribuyen al aumento de la presión en la arteria pulmonar. Fíjense que nosotros no nombramos en todo esto a la dopamina, porque la dopamina, si tenemos hipotensión arterial, nos va a producir, si ponemos dopamina,
para mejorar, ya sea como inotrópico, nos va a empeorar la hipertensión pulmonar porque también produce hipertensión pulmonar, produce hipertensión sistémica, pero también hipertensión pulmonar. Muchas veces necesitamos una combinación de vasodilatadores pulmonares para reducir la poscarga al ventrículo derecho, inotrópicos que respalden la función ventricular y agentes vasoactivos que respalden la resistencia vascular sistémica para optimizar la hemodinamia en la hipertensión pulmonar durante la hipotermia terapéutica. Ojo con usar vasodilatadores pulmonares en presencia de disfunción del ventrículo izquierdo porque vamos a agravar el cuadro de ese paciente. Y bueno, es un resumen de todo el trabajo que tenemos que hacer, pero espero no haberlos aburrido demasiado. Voy a dejar de compartir. Así nos vemos. Espero que no estén tan cansados. Bueno, gracias Silvia, la verdad, excelente la presentación. Bueno, gracias. Súper clara, Silvia. La verdad que siempre creo que los diferentes escenarios clínicos nos hacen siempre terminar pensando incluso mucho más de lo que uno a veces tiene como estipulado, ¿no? Con el inotrópico de inicio, pero siempre hay que seguir evaluando otras cuestiones, y por eso es el desafío, ¿no? Con esto que uno va investigando o leyendo y actualizándonos, en este caso, con tu charla que es súper clara. Así que, sí. Sí, bueno, gracias a ustedes por estar ahí, ¿no? No es sencillo. Es como cuánto oxígeno le doy, pero tengo algún parámetro para medir. Con el corazón, si no le hago un ecocardio, no tengo. Y conocemos lo difícil que es. Aparte, estos chicos siempre nacen en la madrugada, siempre nacen un fin de semana, o tienen que ser trasladados. Entonces, es muy difícil. Ya estamos haciendo la valoración de SARNAD y SARNAD horaria para ver si ese paciente va a entrar o no en hipotermia, en el mejor de los casos, pero es mucho el cuidado. Hay lugares donde no hay personas disponibles para hacer este cuidado tan integral. Entonces conocemos que, y si el paciente se pone hipotenso, y bueno, en el 90% de los casos le vamos a poner un vasopresor seguramente. Entonces sabemos que es difícil el manejo. Eh, Sería ideal, óptimo, tampoco hay lugares de formación para que nosotros podamos hacer la ecocardio funcional ahí al lado de la cama del paciente en el momento que necesite. Pero bueno, va a llegar un día que lo vamos a tener. Tenemos la esperanza todavía. Bueno, invitamos a nuestro panel reactivo a hacer algún comentario, pregunta, y al resto de la audiencia por el chat ya me están escribiendo no solo felicitaciones, que son innumerables, sino hay algunas preguntas que a continuación también las vamos a leer. Bueno, yo quería hacer un comentario y después una pregunta. El comentario es reforzar lo que vos decías acerca de el tema de la evaluación temprana. Pues yo siempre digo, en todo tipo de chicos con hipertensión pulmonar, aunque no sean asfixiados, uno tiene que tener una sospecha temprana de cómo está funcionando ese corazón. Porque muchas veces nosotros nos guiamos, yo pregunto, los chicos me dicen, no, pero está lindo, se lo ve lindo, no tiene muchas necesidades de oxígeno, tiene poquita FiO2, el paciente está rosadito, está bien perfundido, tiene buena diuresis. El problema es que mientras tanto por dentro pueden estar pasando un montón de cosas que nosotros no estamos viendo y cuando las empezamos a ver, en muchos casos ya es muy tarde. Entonces, en este caso encima estamos más complicados. ¿Por qué? Estamos más complicados ¿por qué? Porque podemos tener un ácido láctico elevado de entrada, eso no nos va a ayudar, el paciente puede tener afectación renal y puede no tener una diuresis adecuada. Y el color que tienen estos pacientes habitualmente tampoco nos ayuda con el retorno, con la perfusión capilar. Entonces, este caso es aún peor que en cualquier otro caso de hipertensión pulmonar, porque la valoración clínica que nosotros podemos hacer de este paciente es muchísimo más difícil. Entonces, en estos casos, a mí me parece que el tener una valoración ecocardiográfica temprana yo creo que ya está indispensable, digamos.
porque es muy difícil después, una vez que ya en este contexto, en un paciente enfriado, después remontar una insuficiencia cardíaca, es mucho más difícil que en cualquier otro paciente con hipertensión pulmonar. Eso, que obviamente ya Sí, lo habías dicho, pero digo, quiero reforzarlo porque lo vemos mucho eso, que nos dicen, no, el paciente está lindo, no tiene mucho requerimiento de respirador, tiene poco requerimiento de oxígeno, pero necesitamos saber qué le está pasando al corazón por adentro. totalmente de acuerdo, Teresa. Me hace acordar a situaciones de pacientes, esto que vos decís, pacientes que están lindos. Y tenemos la posibilidad de que viene el cardiólogo y te dice, no, tiene una insuficiencia tricuspidia, tiene una insuficiencia moderada. Vos lo ves bien, lo ves con buena tensión arterial, luce bien, pero te está diciendo que ya tiene una hipertensión pulmonar, porque eso también pasa. Entonces, bueno, empecemos a tratar, porque ese ventrículo derecho, si no hacemos nada, va a fallar. Así que Esa es es, porque, o te dicen, no, mira, solo 30% de oxígeno, 25% de oxígeno, no necesita nada y satura a 98%. Bueno, pero ya nos están diciendo que no, algo le está pasando a ese ventrículo derecho. Sí, sería ideal tener esa valoración cardiológica, porque es clara que la hipoxia afectó el cerebro y afectó el corazón también, y afectó el riñón y a los intestinos. Después nos daremos cuenta cuando haga otras cosas, pero es, es importante. y la pregunta que te quería hacer es, ¿qué parámetros ecocardiográficos están usando los cardiólogos? ¿Están usando algunos de los parámetros nuevos cualitativos para medir función cardíaca derecha, en el caso del tissue Doppler, o izquierda con el speckle tracking? No, Doppler tisular sí, TAPSE, MAPSE, y valoración de contractilidad, fracción de eyección, acortamiento, y Claro, porque el sí. problema con esas es que, viste, son cualitativas. Ahora estas nuevas son cuantitativas y nos ayudan en forma mucho más temprana a detectar la No insuficiencia tenemos cardíaca. Punto equipo derecho. que haga, eh, sí, Doppler tisular, pero no la valoración exacta de la contractilidad en cada área ventricular. Ok. Sí, Gracias. Buenísima no, la por charla. favor. Gracias. Hola Silvia, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Acá. Eh, ¿Me contas? Buenísima y me encantó mucho, sobre todo la aclaración de la pregunta que tenía ahí, de por qué no usar dopamina, porque a pesar de la evidencia cada vez más contundente en contra del uso de dopamina, sigue siendo el neotrópico más utilizado en la mayoría de las unidades de neonatología cuando hay algún trastorno hipotensivo, incluso en la encefalitis isquémica. Así que me parece que hay que seguir trabajando sobre esos conceptos porque es difícil de erradicar a veces el uso y costumbres de drogas que vienen de hace tantos años. Mi, Tal mi- cual. mi pregunta es, digamos, en estos pacientes que no están ventilados y que por ahí están en CPAP, que todavía están en una etapa de leve a moderada en cuanto a lo respiratorio, teniendo una evaluación cardiológica, ¿cuál es el paciente, según su disfunción ventricular, sea izquierda o derecha, que se beneficia con la ventilación mecánica? Uno tiene una idea de que probablemente al corazón derecho la PEP y no ventilarlo le haga mejor y al corazón izquierdo ventilarlo le haría mejor. No sé si ustedes manejan esos conceptos así o siempre lo van viendo más que nada con los parámetros respiratorios y lo hemodinámico lo van manejando por otro lado. No, yo creo que es un conjunto. Si el paciente no está ventilado, está en insuficiencia respiratoria, no necesita soporte respiratorio, y tenemos la posibilidad de hacerle un ecocardio y valorar cómo está el corazón, que probablemente, si no está ventilado, es uno de los mejores pacientes. Eh, y sí, siempre el poner una ventilación a presión positiva puede empeorar la función derecha, pero eso es lo que también les decía en algún momento, siempre optimizar el sostén respiratorio, ¿sí? Hacer cambios y evaluar qué impacto tuvo ese cambio.
eventualmente sí ingresó a respirador. ¿Por qué ingresó a respirador? Por ahí fue por la encefalopatía o fue por la sedación, porque a veces también se produce un disconfort en estos bebés y terminamos dándole medicación que es difícil de aclarar y entonces o termina o por convulsión ingresando en respirador y ahí tenés que ponerle el respirador, por más que sabemos que va a afectar la función derecha. Eh, es difícil, es muy integral, no sé si contesté a tu pregunta, si no, decime y lo volvemos a, a recharlar, pero sí. En general, el que está sin sostén respiratorio probablemente sea algo más moderado y entonces se pueda sostener. Y mientras se pueda sostener sin respirador, yo he visto pacientes que no tuvieron necesidad de entrar en respirador, pero otros que, ya sea o por colocación de vías o por otra situación, necesitan una sedación y bueno, ahí el ingreso no queda otra. ¿Y ustedes hacen, digamos, usan algún soporte inotrópico y si el paciente no está en respirador, si no está con PEP y hace una evaluación cardiológica, empiezan con algún soporte inotrópico de butamina o algo así? Digamos, ¿está bueno eso para pensarlo también? Sí, sí, sí. En realidad estoy haciendo trasladando el cuadro a un paciente, por ejemplo, un cardiópata que necesita soporte inotrópico. Si el bebé está reactivo, no está con una encefalopatía severa y por ahí no requiere sostén respiratorio, eh, sí, sí usamos inotrópicos sin que esté ventilado el paciente. A veces es cuestión de sostén, no pacientes que estén con una insuficiencia ya grave, que se va a beneficiar con la ventilación, claramente, ¿no? Pero bueno, hay sí, ir viendo diferentes cuadros. Buenísimo. Muchas gracias, Silvia. No, por favor. Bueno, doctora, excelente la charla. En realidad, bueno, me sumo un poco a lo que dijo Javier del tema del uso de la dopa, que siempre es como, eh, es lo que uno siempre piensa, dopa y dobuta. Me acuerdo siempre que hay un paciente con dopa y dobuta, siempre de Teresa y de Diana, así que trato de buscar una alternativa. Eh, y bueno, un poco la pregunta mía está súper contestada y aclarada y un poco desesperanzado estoy en eso, pero yo voy a intentar igual. ¿Qué pasa? A nosotros nos pasa en mi hospital y supongo que en muchos lugares el tema de no tener el cardiólogo para la evaluación inicial, para la evaluación al poco tiempo, antes de decidir a ver en qué fenotipo está ese paciente en ese momento para decidir qué tratamiento. Entonces muchas veces iniciamos un poco con la clínica, porque el cardiólogo o viene a las horas o viene al otro día. Iniciamos con un tratamiento y no podemos hacer tampoco la evaluación de ese tratamiento desde el punto de vista ecocardiográfico. Entonces, un poco preguntarle qué parámetros clínicos, si bien entendemos que el ecocardiograma es fundamental, a qué parámetros clínicos podemos atenernos para saber en qué fenotipo está y adecuar el tratamiento adecuado. Lo más frecuente es, sobre todo pensando si el paciente no tuvo ningún otro antecedente, tratar la hipertensión pulmonar clínica, esa que te da la desaturación, que conoces la desaturación pre y postductal, que mejora con el aumento del oxígeno. No sé si tienen disponibilidad de óxido nítrico. Sí, A más largo plazo, adquirir algún tipo de destreza en poder hacer una valoración cardiológica, que el neonatólogo haga una valoración cardiológica, por lo menos algún corte, 4 cámaras, corte para mirar shunt ductal. Hay varios programas que están ahora que uno los puede acceder fácilmente sin costo. Lleva tiempo, por eso digo, a largo plazo, pero alguna vez hay que animarse y empezar a hacerlo, porque
no todos tenemos el cardiólogo inmediatamente y muchas veces ni nosotros tenemos el cardiólogo inmediatamente. Entonces, animarse a poder ver cómo está la contractilidad ventricular, derecha, izquierda, si podemos un poquito más, ver si hay un ductus abierto o no, ver cómo está algún flujo por la arteria pulmonar, ¿sí? Y ahí está el TN-ECO, está la página de Neocardiolab, que muchas cosas yo saqué de ahí que explican muy bien. Y después está la de Australia, del doctor Evans, que antes uno tenía que comprar el CD, te lo enviaban el CD de Australia, pero ahora uno entra a la página y podés bajarte todo el programa 1 y 2, que uno es de la valoración normal y otra es más abocado a las distintas situaciones, hipertensión pulmonar, ductus, insuficiencia cardíaca. Y es tiempo y es ponerse a mirar, sobre todo si ustedes tienen el equipo. Ahora, si no tienen el equipo ya es muchísimo más difícil, pero si ustedes pueden contar en la unidad con un equipo, ir mirando corazones normales, ir viendo los distintos cortes, ir aprendiendo eso, y siempre es una ayuda a no tener nada, ¿sí? Ahora, no tenés nada y el paciente tuvo un insulto hipóxico muy importante y se me ocurre decirte que podés empezar con una dobutamina, ¿sí? También tienen que saber que la dobutamina puede tener poco efecto sobre la presión arterial. Lo que sí no me animo a decirte poner un vasopresor si no sabes cómo está el corazón, porque si tiene disfunción cardíaca y le agregamos un vasopresor, podemos empeorar, ¿sí? Entonces, no sé, Teresa, quizás vos tenga alguna respuesta más para este caso. No, no, me parece que la placa a veces puede ayudar, porque si vos tenés edema pulmonar, sería, digamos, más factible que el paciente tenga disfunción izquierda y en eso ayudaría un poco. Lo mismo que si el paciente tiene parámetros renales normales, también te puedes guiar por la diuresis. Pues si el paciente tiene función renal normal y está con una diuresis inadecuada, también eso va más para el lado de insuficiencia izquierda que para el lado de insuficiencia derecha. Igual es cierto que es difícil la valoración y sobre todo cuando el paciente está tan grave, porque digamos, es como que entra en un fallo multisistémico que ya es difícil de saber dónde empezó y cómo sigue. Pero me parece que por ahí la placa y el tema de la diuresis pueden ayudar un poco. Bien, Sí. gracias. Nosotros utilizamos la ecografía pulmonar también en la valoración de los flujos pulmonares y que nos Sí. resulta mucho más sensible a la hora de ver el pulmón. Así que, y es muchísimo más sencillo también de reconocer y de hacerla y de reconocer los distintos patrones de aireación. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Tenemos algunas manos levantadas. Juan Pablo Grazategui. Ahí está, sí. Bueno, gracias por permitirme hablar. Un segundito nada más, no voy a robar mucho tiempo. Silvia, qué lindo escucharte, qué linda clase. Oh, y se nota como siempre que están muy preparadas para poder ayudar a muchos. Y la otra vez, en una reunión de Neocosur, hay una médica amiga, neonatóloga, se llama Cecilia Cocucci, habló sobre otra forma de estudiar los pacientes, ¿sí? Que se llama clustering jerárquico, y permite, de alguna forma, para explicarlo simplemente, estudiar los pacientes con una determinada patología que cumplen diferentes variables o diferentes características. Y eso explica un poco lo que vos muy bien explicaste, por valga la redundancia, es que no todos los pacientes son iguales, es decir, no todas las encefalopatías moderadas son iguales y no todas se comportan de la misma manera porque se los puede agrupar y se los podría agrupar y tratar de encontrar no una receta mágica para cada uno, todo lo contrario, es, como decía Teresa, abordarlos prontamente para que no se compliquen más de lo que se tenía que complicar y poder ayudarlo lo más posible. Con lo cual,
estos trabajos de clustering van a empezar a cambiar la lectura y la forma de ver que los RCT o los Random Control Trial, digamos, no dicen todo lo que nos tiene que decir y no todos se comportan como los estudios randomizados que eran nuestro estándar. Parecería ser así. Bueno, dicho esto, quiero aclarar de que la hipertensión pulmonar puede o no acompañar a pacientes con encefalopatía moderada o severa, como decía recién Teresa, aquellos que tienen falla multisistémica, hay que abordarlos precozmente, pero que no son condición para suspender, o todavía al menos no encontramos estudios que nos digan que tenemos que suspender la hipotermia, hablando de los pacientes con encefalopatía moderada y severa, que sabemos que son los que se benefician con esta terapéutica. Hay que trabajar mucho con ellos para identificar en qué los podemos ayudar, en todo lo que les podemos ayudar, como bien vos dijiste, en el ecocardio, poner inotrópicos adecuados, o como recién Germán decía, bueno, ¿qué es lo que mejor puedo hacer para poder acercarme al paciente? Pero de ninguna manera, al menos todavía, posiblemente tenemos que ver de suspender el tratamiento. Y eso, no sé, quería escucharlo de tu voz, pero que también eso me importaba para todos los que están escuchando, tratar de hacer todo lo posible para trabajar, para llegar precozmente y encontraría muy pocas causas por las cuales uno debería suspender un tratamiento tan importante. Gracias. Totalmente de acuerdo, Juan Pablo. El tratamiento, si uno decidió poner un paciente con encefalopatía moderada o severa en tratamiento en hipotermia, no debiera haber motivo por el cual se suspenda ese tratamiento. Siempre los beneficios van a ser superiores a los riesgos. Claro, no todos tenemos ECMO para poner al paciente cuando ya no responde al tratamiento de la hipertensión pulmonar. Pero bueno, es así nuestra situación. Y con respecto a lo que dijiste del estudio de los pacientes por clustering, y bueno, sí, va a ser una manera, me parece que una forma diferente de ver, hacer estudios de esta manera, porque podemos encontrar otras igualdades o diferencias en grupo de pacientes. Sí. Gracias. Gracias, Silvia. Martín quiere hablar. Martín, ¿estás ahí? No voy a decir tu apellido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Hermosa, Silvia, la charla, muchísimas gracias. Yo quería hacer Gracias. una pregunta puntualmente de lo que nos pasa en ciertos lugares, donde, por ejemplo, no contamos con el óxido nítrico, y hablaste con esto que es tan importante decir hasta cuándo el oxígeno pasa a ser el efecto, o sea, pasa a ser dañino, o sea, hasta cuándo paro, ¿no es cierto? Porque tengo situaciones de pacientes con hipertensión pulmonar severa, en la cual no cuento con óxido nítrico, tienen índice de oxigenación alto, y uno va subiendo parámetros. Yo estoy confío de 100 pacientes de término, generalmente son de 3 kilos. ¿Hasta cuándo digo basta con eso, con esos parámetros de ventilándolo en modo convencional? Y decir, bueno, dejo de subir. Yo sé que está estipulado y hay datos que nos dicen que es lo recomendable, pero ¿cuál es el manejo que vos sugerís para decir, bueno, digo basta de seguir subiendo parámetros, ¿no? En un modo convencional? Una respuesta, el seguir subiendo parámetros, sí, muchas veces uno ve pacientes, lo que pasa es que uno lo que tiene que fijarse más allá del parámetro que sube, porque no es difícil encontrar pacientes con picos de 40, picos de 45 y pensamos que con eso va a mejorar la oxigenación y realmente no es así. Por eso decía, quizás uno lo que tiene que acostumbrarse a mirar es el TIDAL del paciente, la expansión pulmonar con la placa, ver si necesita reclutamiento. El no tener óxido nítrico en estas situaciones es difícil, el manejo. También saber que no todos los pacientes responden al óxido nítrico. Administrar milrinona es peligroso. Una combinación que uno pudiera hacer es administrar milrinona y adrenalina, que es algo que también dicen en los libros. Con respecto al sildenafil, que está en la bibliografía y que dice realmente la absorción, cuando el paciente no está recibiendo nada por boca, dicen que la absorción del sildenafil, que no haya absorción de la medicación. Entonces, si bien los libros dicen que hay que administrar sildenafil en esta situación, pero por lo visto al paciente parece poco probable que le fuera a ayudar.
quizás la administración de prostaglandinas puede ayudar en esa situación, ¿sí? Mantener optimizar, creo que la respuesta es optimizar el sostén respiratorio con lo que se pueda, ¿sí? Una radiografía, a ver, tampoco tenerlo expandido 10 espacios, porque sabemos que tampoco eso le va a ayudar a la precarga del ventrículo derecho ni a la poscarga. Ver si necesita surfactante, ver si necesita sedación, optimizar que seguro que todo eso lo hacen, uno mira el contexto de un paciente grave y estos manejos están. Em, y la medicación, tratar sí de evitar la dopamina porque te va a producir mayor hipertensión pulmonar. Y la vasopresina y la noradrenalina han demostrado ser buenos vasodilatadores pulmonares. Entonces también pueden ser drogas que uno pudiera probar en esos pacientes si tiene algún efecto. Y también, como dice Diana Fariña, si no tiene efecto, saquémoselo, ¿sí? Porque no, o sea, optimizar la dosis, todas estas medicaciones, uno tiene un rango de dosis, pero si no encontramos efecto, bueno, retirárselo, ¿sí? Ojo que también hay Gracias. pacientes que sufrieron mucho daño con el evento, con el insulto hipóxico isquémico, y probablemente poniéndole todo el tratamiento no tengamos respuesta. También puede ser un escenario, ¿sí? Gracias, muchas gracias. No, por favor. Hay algunas preguntas en el chat que si quieren se las paso a leer para Silvia y también todo el panel. Preguntan si hay estudios en menores de 35 semanas en terapia con hipotermia. Esa es una. No sé si quieren dar respuesta a esa. A ver, no. Hace muchos años se publicó un estudio en pacientes menores de 35 semanas. Hay varios reportes, pero por ahora el estándar es 35 semanas o más. ¿Sí? Otra de las preguntas es sobre el uso del levosimendan en disfunción biventricular en hipotermia. La verdad que ninguna publicación de estas, ni del grupo canadiense, ni de McNamara, de Iowa, la verdad que en general el uso de levosimendan se lee poco, pero si ya la milrinona, desconozco, no tengo en la cabeza la excreción del levosimendan, pero si ya la milrinona, que tiene una excreción, una vida media de 4 horas, es peligrosa, yo creo que el levosimendan que dura una semana y si tiene efecto inadecuado o desproporcionado, me parece que puede ser más peligroso aún. No, pocos casos usamos y en pacientes cardiópatas con disfunción ventricular, pero no me parece, no he leído uso de levosimendan en esta patología. Otra de las preguntas hace referencia a la sedación. Lo que dice es, con respecto a la sedación con morfina, que en general los opioides disminuyen la disponibilidad de oxígeno miocárdico. Si hay algún paciente con experiencia en el manejo con dexmedetomidina, que a veces lo consultan los cardiólogos como una opción de sedación en estos pacientes. La dexmedetomidina es una droga muy buena, ayuda mucho en distintas situaciones, sobre todo cuando uno tiene que hacer, cuando son pacientes que no necesitan analgesia, como estos pacientes. En aquellos que necesitan analgesia y sedación ayuda mucho cuando tiene que hacer el retiro de inotrópicos, pero leí algunos artículos de uso de dexmedetomidina y la verdad que también con respecto a la vida media es más larga y no estaría indicado, ¿sí? Elia, ¿podrías contar? Nosotros estamos empezando a usar clonidina
en estos pacientes, así que podés contar, porque ella es la investigadora principal. Ah, qué bueno. Estamos haciendo, bueno, la unidad utiliza clonidina, o sea, agonistas alfa 2 adrenérgicos, como la clonidina, bueno, algunos la dexmedeto en pacientes graves como los que tenemos en nuestra unidad. Hay algunas publicaciones que empezaron a hacer el estudio, sobre todo de clonidina, publicaciones europeas, teniendo en cuenta que Estados Unidos no tiene disponibilidad de clonidina endovenosa en pacientes con hipotermia terapéutica. Estados Unidos hasta el momento solo tiene aprobado dexmedeto como vía endovenosa, que como bien decís Silvia, tiene una vida media larga, y cloni en su formulación bioral, con lo cual en estos pacientes que la gran mayoría, o al menos los nuestros, que no contamos con las mamás en nuestra unidad y no tenemos leche humana de banco, se dificulta la alimentación, por más que tengamos un buen flujo mesentérico, que no sean pacientes severos. Así que estamos haciendo una intervención con bajas dosis de clonidina, que hay estudios de efectividad y de seguridad en pacientes con encefalopatía, y veremos cómo nos va en Y un con tiempo. respecto Bajo a, protocolo de investigación, por supuesto, ¿no? claro, y ustedes No es tienen una clonidina, recomendación, lo claro por la gente que nos escucha, es un protocolo de investigación, veremos cuando terminemos qué resultados tenemos al respecto. ustedes tienen clonidina endovenosa, Sí. ok. Pero puede ser que tengan solamente para el protocolo, No, porque, porque tenía entendido, no, no no. sé. Pacientes en hernia, pacientes crónicamente enfermos, lo usamos como, Mm, puede estamos ser, sí. usando como segunda línea de sedación, obviamente no de analgesia porque no es el mecanismo, pero a veces cuando tenemos que escalar mucho en opioides y antes tal vez estamos tratando de preferirlos antes de las benzodiazepinas por todos los efectos adversos que conocemos en nuestros pacientes en benzodiazepinas, estamos utilizando clonidina endovenosa en forma intermitente que se pasa en bomba de jeringa, o sea, no se puede pasar en bolo por el efecto hipotensor, y sin engoteo continuo. Y otra cosa, cuando había visto también para el uso del Precedex, es el tema de como efecto colateral la bradicardia que produce, y en estos pacientes que de por sí suelen tener una frecuencia cardíaca límite, entonces nosotros no usamos en ningún paciente todavía, pero bueno, esperaremos los resultados del estudio de ustedes. Veremos cómo nos va. Estamos recién empezando, tenemos un mes de Ah, estudio, así que veremos cómo nos bárbaro. va en un añito. Ajá, Eh, bárbaro. bueno, seguimos con las preguntas. La doctora Mazzucchelli me compartió esta parte. Hay una pregunta sobre el rol del el péptido natriurético como biomarcador para la guía de manejo de líquidos y para evaluar la sobrecarga ventricular en neonatos con encefalopatía hipóxica isquémica con hipotermia terapéutica. No te puedo contestar porque la verdad que lo que siempre estamos leyendo del péptido natriurético es que es tan variable y no hay un número que nos pueda decir, bueno, con esto sí, con esto no. Y como todos los otros marcadores cardíacos, quizás, no sé si es un número fiable para que uno tome una intervención con respecto a volumen de líquidos. Creo que tenemos otras cosas para valorar el estado, como ser el ecocardio, el estado de precarga del corazón. ¿Sí? Más que un número, creo que es muy difícil. El péptido se ha estudiado en un montón de situaciones, desde el ductus en cardiópatas. em, no sé, Teresa, si vos tenés algún dato diferente, pero la verdad No, que en como general, o sea, uno en hipertensión pulmonar lo usa, pero más que nada, o sea, para control evolutivo, porque lo que sirve en estos casos no es un valor exacto, sino hacer el seguimiento de una curva y de cómo va disminuyendo según el tratamiento que vamos instituyendo. Pero no para valorar el estado de hidratación del paciente, sino en realidad lo usamos en hipertensión pulmonar, sí, para valorar la respuesta al tratamiento y la evolución de los pacientes. sí.
Bueno, y después hay otra pregunta en el chat, pero ya la respondimos respecto a la falta de ecocardio, qué parámetros podemos utilizar, que es parecida a la pregunta que hicieron previamente, que ya la fuimos respondiendo. No sé si alguien de la audiencia quiere hacer alguna pregunta más. Los invitamos a que se animen. Yo quiero agregar un comentario con respecto a esta última pregunta yo le había preguntado a Germán. Más que nada un comentario y algo que nos sucede, creo que a los centros que recibimos los pacientes, porque el desafío creo que está justamente en los centros que no tienen hipotermia, tienen que poder hacer el diagnóstico oportuno, poder comunicarse con el centro de referencia, que tengo entendido que a veces algunos servicios lamentablemente no cuentan con una red de regionalización en las diferentes provincias. Sabemos que hay provincias que tampoco cuentan con la hipotermia en sí, que es todo otro desafío a trabajar en cada gestión de cada equipo de salud provincial. Y la importancia de la comunicación, si al final se puede derivar el paciente, ¿no? Cómo está ese paciente y empezar a tratarlo en el aspecto hemodinámico del que estamos hablando hoy. Así, cuando llega a ese centro, no llega tan descompensado, donde bueno, esta hipertensión pulmonar tal vez se vuelve inmanejable y ocurre esto que pasa, que suspenden la hipotermia, y los beneficios que debería tener el paciente finalmente son contraproducentes. Por eso quiero recalcar esto de que a veces este tema de que los centros no tengan lamentablemente la comunicación suficiente por no disponer de esas instituciones que son los que deberían, si las tuviesen, obviamente, aceptar a esos pacientes con criterios para realizar la hipotermia y trasladarse en el tiempo adecuado. Así que yo quería hacer ese comentario en que nos ha llegado muchas consultas de diferentes hospitales donde nos hablan de esta situación, pero que no estamos ajenas a eso y nuestro grupo de trabajo, bueno, lo estamos trabajando con el ministerio, con más información, datos, para poder trabajar y obviamente mejorar todo para los pacientes, ¿no? Y sus familias. Así que quería agregar ese comentario. Y la verdad que súper Gracias, Ana. completo todas las preguntas de toda la gente y nuestro panel reactivo, que creo que representa a muchas personas. Excelente, Sandri. Eh, Ustedes están trabajando un montón este año con, con todo el grupo, así que felicitaciones a ustedes también. A Noé, a vos. Eh, bueno, siendo las 19:45, tuvimos 175 participantes, que para esta fecha del mes de diciembre y este horario, la verdad que es un lujo. Y personalmente les estoy muy agradecida al panel, a la invitada, por supuesto, a la expositora y a cada una de las personas que participaron hoy. Hay muchas preguntas respecto a dónde va a quedar el link. La charla está grabada, se va a editar y en cuanto esté editada se comparte el link para que la puedan repasar en cada uno de los chats de CEFEN. Y aquellos que no estén, dejamos ahí en el chat el mail del área de trabajo para que se comuniquen con nosotros y también puedan recibir la información. Por mi Gracias. parte, gracias y felicitaciones a todos. Un lujo tenerlos. Bueno, Muchas gracias. así que gracias a todos y recuerden que somos un grupo grande de personas que trabajan, que no somos un par de personas las que estamos acá, pero somos muchos. Así que bueno, les deseamos una feliz Navidad y lo mejor para el 2025. Gracias, Sandri. Gracias, igualmente. Un abrazo. Gracias. Muy bueno todo, excelente. Chao, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.